En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. De humildad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Que el canto del Señor se levante, que el canto del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Oh, demos gloria, gloria, se levanta. Gloria, se levanta. Amén. Que la gloria del Señor, que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Que el canto del Señor se levante, que el canto del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Juntos demos gloria al Rey. Se levanta, gloria, se levanta. Vamos una vez más, que la gloria del Señor, que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Solo hacia ti, Señor, que el canto del Señor se levante, que el canto del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey. Juntos demos gloria al Rey. Gloria, se levanta. Gloria, se levanta. Entre nosotros, entre nosotros. Amén. Vamos, dígalo. Que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor se levante, alabanza y loor se levante hacia el Rey.
voces, que la gloria del Señor, que la gloria del Señor se levante, que la gloria del Señor hoy se levante, alabanza y honor se levante hacia nuestro rey. Sí, que el canto del Señor se levante, que el canto del Señor hoy, aleluya, alabanza y honor se levante hacia nuestro rey. Juntos demos gloria al Rey. Gloria se levanta, oh se levanta. Gloria se levanta, oh se levanta. Se levanta, una última vez, oh se levanta, se levanta. Amén. Amén. Gloria a Dios, el Señor pueda hablar en nuestras vidas y que la instrucción que nos ha mandado pues la pongamos por obra. ¿Le parece si oramos al Señor para que nos guíe? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar reunidos en tu nombre, la oportunidad, Señor, que nos das de tener un nuevo día y sobre todo, Señor, de congregarnos con libertad. Háblanos, Señor. Este mensaje que tú has traído, Señor, pueda hacer eco en nuestras vidas y que pueda tener el efecto sobre nuestra fe, para que ella crezca, Señor, y podamos vivir confiados en ti. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en tu pueblo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero dar continuidad a la serie que hemos iniciado y antes de comenzar quisiera hacer nuevamente la invitación a aquellos matrimonios que no se han inscrito al Congreso de Matrimonios. La inscripción es única y exclusivamente para la cena. Si usted desea participar en el Congreso, no hay límite, puede asistir a las charlas con toda libertad. La cena es la que tiene un cupo limitado, entonces le pedimos de favor que si usted va a participar o tiene el deseo de participar en la cena, que es una actividad extra dentro del Congreso, bueno, se inscriba por favor. Pero si usted nada más desea participar en las charlas con toda libertad, por favor, inscríbase, asista, viernes a las 5 de la tarde, viernes a las 7 de la tarde y sábado a las 5, ¿ok? Pues es el mensaje que quería confirmarles. Vaya a su Biblia, por favor, acompáñenme a Lucas 17:20, ahí vamos a comenzar esta mañana nuestro mensaje. ¿Está ahí? Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bien, el pueblo de Israel estaba ansiosamente esperando que este Salvador llegara y que el reino de los cielos se manifestara de forma terrenal. Relata Jesús que después de pronunciar una parábola de cuando esto se acercaba a Jerusalén, ellos pensaban que de forma inmediata se manifestaría ese reino, ¿verdad? Recuerden que ellos esperaban que salir de esa esclavitud en la cual se encontraban, o bueno, en esa posición en la que se encontraban, y buscaban que la libertad, que el reino de Dios se manifestara y que ellos pudieran ser libres de la opresión del gobierno de Roma. La realidad es que no iba a ser de esa manera, y hoy descubrimos que el Señor vino a traer un reino celestial, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie, en la cual estamos hablando sobre venga tu reino, que es el que hemos dado el título a esta serie. Las multitudes gritaban o esperaban a la entrada, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que gritaban. Viene el Rey de Israel, anunciaban. Todo era una mala interpretación. El propósito de la primera venida
era explicarles a todos ellos que ese reino de Dios era mucho más allá de liberarlos de esa esclavitud. Le preguntaron, por eso continuamente le preguntaban a Jesús, ¿cuándo habría de manifestarse ese reino? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Cuándo llegaría? ¿Ya es el tiempo de que venga el reino? Ellos pasaron por alto algo muy importante. La realidad es que el reino viene primero a los corazones antes de hacerse realidad en las vidas de las personas. El reino viene en tu corazón y en mi corazón. Y eso es lo que hemos tratado de ejemplificar a lo largo de esta serie. Mi esposa hace una semana les hablaba sobre ese trasladarse del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hace 2 domingos yo hablaba con ustedes sobre el arrepentimiento y que el reino de los cielos se ha acercado y que ya está. Pero sin en cambio hoy vemos que Jesús dice, el reino ya está aquí, se ha hecho manifiesto y está presente entre nosotros. Los fariseos tenían por costumbre continuamente estar preguntando sobre señales y que les mostrara algunas formas espectaculares o catastróficas para que ellos pudieran creer que Él verdaderamente era Hijo de Dios. Ellos estaban interesados en todo lo que se relacionaba con el Mesías, pero cuando Él llegó, ellos se negaron a creer que Él era. Lo calumniaron, siempre trataron de desacreditarlo. Es por eso que hacen esta constante serie de preguntas. Demuéstranos, enséñanos, ¿cuándo pues se va a manifestar el reino? Los fariseos no alcanzaron a entender y a discernir este reino espiritual, porque ellos no habían experimentado el nuevo nacimiento, no entendían eso, estaban muertos y ciegos, así como Jesús le advirtió a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esa es una realidad. Si no podemos entender nosotros todo este contexto en cuanto al reino de Dios, quizás deberíamos preguntarnos si verdaderamente nos hemos acercado a Él y hemos creído con la fe genuina y verdadera. Si verdaderamente estamos en ese proceso de nacimiento, hemos crecido. Y solamente usted o yo, cada quien podemos evaluarnos en qué proceso nos encontramos en esta vida. El reino de Dios es una realidad espiritual que está penetrando nuestras vidas, que trata de gobernarnos y de esa forma se manifiesta en nosotros. ¿De qué manera? En nuestro amor y en el servicio que debemos de tener. Una actitud que hemos entendido que estamos siendo gobernados por el reino de Dios, esa actitud de amor, pero amor como lo engloba la palabra de Dios, amor para con tu prójimo, amor para con tu esposa, amor para con tu enemigo. Y ese servicio a Dios, el deseo de agradarle a Dios en todo momento y buscarle. El reino de Dios es una realidad espiritual. Cada persona que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador pasa a ser parte de ese reino y el gobierno está en su vida. Esta es una posición fundamental para cada uno de nosotros y es el mensaje esencial dentro del Nuevo Testamento para todo creyente. Que lleguemos al reino de Dios, recibirlo a Él como el Rey de nuestras vidas y su gobierno real. Es no solamente recibirlo en algunos asuntos, sino vivir a través de ese gobierno, por medio del servicio y del amor que dedicamos con el reino. Este reino está entre nosotros, dice Jesús. Ya no está por venir como le anunció con Juan, sino le dijo, ese reino ya está entre nosotros. Esto no podrá ser realidad, este reino nunca podrá ser realidad si actuamos independientemente nosotros y fuera del poder de Dios y fuera de la gracia de Dios. Si verdaderamente nosotros no podemos entrar dentro del gobierno de Dios, estamos fuera de lo que Él está actuando sobre nuestras vidas. Es por medio de este reino en el cual nosotros podemos recuperar todo lo que se ha perdido a consecuencia de la caída. Es por medio de la gracia en la cual hemos llegado a este perdón de los pecados y que tenemos la redención plena por medio de Cristo Jesús. En la Biblia no hay una parte en la que diga que yo como ser humano pueda tener algo mínimo que sea para poder lograr algo como esto. Que por mis medios yo pueda lograr, o por mis esfuerzos yo pueda lograr salvarme a mí mismo.
Eso ha sido predicado continuamente. Es una realidad divina que se expresa sobre nosotros. La gracia que se manifiesta sobre nosotros es un acto maravilloso, divino. Nosotros estábamos perdidos y en tinieblas, y vino Dios a traernos luz y trasladarnos a ella. Dice Efesios 2:12, acompáñenme por favor. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, dice la Escritura. Tan solo más adelante en Efesios 4:18 vuelve a mencionar: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esa era nuestro comportamiento, esa era nuestra posición. Entonces no es algo que nosotros podamos lograr o obtener, es algo que solamente viene de Dios para con nosotros. Esa salvación trae una restauración plena para con Dios, y por medio de Él abre las puertas a ese imperio y a ese reino que Él tiene. Ese reino está entre nosotros mientras nosotros caminemos hacia Él o caminemos con Él. Si nosotros tomamos actitudes que no van conforme a la palabra de Dios, estamos alejándonos del propósito que Dios tiene para nosotros y por ende desobedeciendo el reino de Dios. Dios ha enviado el poderoso Espíritu Santo para que por medio de Él podamos ser transformados y cambiados. Es la obra del Espíritu Santo la que está actuando en ti y en mí para que ese reino de Dios sea manifiesto y que también tú puedas decir: el reino de Dios está en mi vida. Anuncia el profeta Isaías en la Escritura, en el Isaías 61:1. Acompáñenme por favor ahí. ¿Está ahí? El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que han llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, un gozo de bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Nueva traducción viviente. Es el mismo Espíritu que viene a obrar en nosotros, a actuar para que usted y yo también podamos decir eso. Me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los cautivos, libertad a aquel que se encuentra preso. Vaya primera de Juan 2:27, por favor. ¿Está ahí? Pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Es esa obra que produce el Espíritu Santo la que nos permite a nosotros llegar a ese conocimiento. Así es que solamente bajo estos términos y bajo el poder de Dios, bajo el poder de Dios y la autoridad del Espíritu Santo, es que nosotros podemos decir que el reino de Dios está sobre nuestras vidas. Si verdaderamente hemos sido trasladados a este reino, si verdaderamente la luz ha llegado a nuestras vidas,
Entonces, como creyentes debemos de manifestar ciertos rasgos que nos distinguen de las demás personas. Estos rasgos se encuentran descritos en el famosísimo Sermón del Monte, donde Jesús revela las características fundamentales de la gente que se somete a las normas que Cristo ha establecido. Acompáñenme, por favor, vamos a leer tan solo una parte de este sermón, Mateo 5:1, que es quizás la parte más conocida de todos nosotros. Mateo 5:1. Amén. Dice la Escritura: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece, dice. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Tenemos que identificar dentro del discurso y de todo lo que es el contexto, porque esto es solo una parte. El Sermón del Monte incluye todas algunas parábolas que tiene Jesús, pero tenemos que identificar dentro de este discurso el carácter que debe desarrollar todo creyente. Jesús está bosquejando, nos está mostrando, nos está dando una imagen a nosotros de cuáles son los atributos primarios que debemos de desarrollar aquellas personas que decimos que el reino de los cielos está en nuestras vidas. El primero de ellos tenemos que hablar de la humildad. En el 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y vamos a ir desarrollando cada una de estas características, porque creo que es importante que sepamos cuáles son las evidencias entonces de alguien que está viviendo conforme a lo que el reino de Dios establece. Tenemos que hablar de ello. En Mateo 5:10, vaya ahí por favor. ¿Está ahí? Dice: voluntad para sufrir la persecución. Esa es la segunda característica que debe de tener un creyente. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. La tercera característica es una atención sincera hacia los mandamientos de Dios. Vamos a Mateo 5:19, por favor. ¿Está ahí? Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Cuarta característica: rechazo a sustituir la falsa piedad por comportamiento genuinamente correcto. Mateo 5:20. Les advierto que a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrará en el reino del cielo. La quinta característica es llevar una vida de oración. De esta podemos tomar Mateo 5:6, que dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:10, que dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y Mateo 5:13, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor.
Si bien esto no hace ninguna referencia exacta sobre el reino de los cielos, sabemos que no podemos tener una relación o un entendimiento del reino de los cielos si no tenemos una vida de oración, si no hay ese momento de intimidad con Dios. Sexta característica, dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales. Mateo 6:20. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y ahí mismo, sobre este mismo punto, sobre dar más valor o más peso a los valores espirituales que a los valores materiales, podemos hablar en Mateo 6:33. En donde dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y por último, la séptima característica es reconocer el señorío de Cristo obedeciendo la voluntad revelada de Dios sobre nuestras vidas. Mateo 7:21, por favor. ¿Está ahí? No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Al menos estas 7 características son rasgos que debe de desarrollar cualquier creyente que dice que el reino de los cielos está en su vida. Y tenemos que aprender entonces cuáles son y cómo podemos desarrollarlas. Y hoy abordaremos el primero de ellas, o la primera de estas características. Podemos comenzar a entender que el propósito de nuestro Señor Jesucristo al respecto presenta la posibilidad de que la gente sea verdaderamente bienaventurada. Así es como comienza, y conocemos esta parte de la Escritura como las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte. La bienaventuranza es la felicidad disponible para todo aquel que se acerca, que cree. Incluso muchos cristianos piensan que es difícil creer que dentro de este Sermón del Monte, dentro de estas características, podamos desarrollar la felicidad. Lo que nos está demandando el Señor son rasgos de carácter que implican muchas veces sacrificios de nuestra parte o sufrimiento de nuestra parte. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar felicidad en algo que nos demanda el Señor como un sacrificio? ¿Cómo pues podría ser un mensaje tan exigente e imposible como el Sermón del Monte tener el objetivo de hacer feliz a la gente? La palabra bienaventurado es feliz, afortunado, dichoso aquel. Cuando utilizamos la palabra bienaventurado, a menudo se relaciona con Dios mismo. Cuando David termina algunos de sus salmos, termina diciendo: bendito y bienaventurado sea Dios. El mismo Salomón, cuando entona algunos de sus cantos, puede decir: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Pablo se refiere a él como el glorioso evangelio del Dios bendito o bendecido, el bienaventurado y soberano Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. La bienaventuranza es una característica de Dios y puede ser una característica de los hombres siempre y cuando participen de esa naturaleza divina de Dios, se relacionen con Él, puedan experimentar esa imagen y semejanza de la cual fuimos creados en aquel jardín. No existe una bienaventuranza ni un perfecto gozo en nuestro corazón, ni un deleite. Solo aquellos que pueden experimentar una verdadera relación con Jesucristo pueden disfrutar de ella. A través de esas grandísimas promesas que encontramos dentro de la palabra de Dios, podemos entonces ser partícipes de esta gloriosa naturaleza divina de la cual estoy hablando. Transformar nuestro entendimiento,
ser nuevas criaturas. Esa es la meta a la cual hemos sido llamados usted y yo, y no vamos a lograrlo si seguimos viviendo como en este mundo. Tenemos que llegar a ese proceso, a ser partícipes de esa naturaleza divina que hoy podemos encontrar en medio de esta palabra. Las bienaventuranzas es una parte fundamental del carácter de Dios, y cuando como seres humanos decidimos participar de esa naturaleza divina, participa también Dios bendiciendo nuestras vidas. Esta realidad de la cual estoy hablando y de la cual es evidente, y cómo inicia este sermón del monte, es una realidad para todo aquel que es un creyente, para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que ha sido verdaderamente convencido y convertido en el sacrificio de Cristo en la cruz. Otros pueden ver estas normas del reino como un reflejo de bendiciones, pero solamente aquellos que pertenecen al reino de Dios tienen la promesa de recibir y experimentar estas bendiciones. Esta bienaventuranza o este gozo, esta bendición, no es un sentimiento superficial que pueda estar basado en las circunstancias que vivimos en este mundo. Es una experiencia sobrenatural. Es un contentamiento basado en el hecho de que nuestra vida se encuentra resguardada en Cristo, guiada por Dios. Estamos en sus manos. La bienaventuranza se basa en una realidad que se materializa en el milagro de ser transformados para obtener esa nueva naturaleza, ahora divina, ya no carnal. En muchas partes estas bienaventuranzas parecen paradójicas. Las condiciones y sus bendiciones corresponden y parece que no armonizan unas con las otras. Según las normas humanas o las leyes humanas, aspectos como pobreza de espíritu, tristeza, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y persecución no son parte de la felicidad. Al hombre natural, la felicidad le parece más bien sufrimiento, todo esto. Todas estas cosas que le acabo de decir, como ser pobre de espíritu y estar esa tristeza y matar una mansedumbre y tener hambre y sed de justicia y mostrar misericordia para con los demás, habla más de un sufrimiento. Y es realidad. Este mundo ve esta condición como un sufrimiento, pero es la transformación de nuestro carácter lo que produce esto. Entonces conocemos que no es un sufrimiento, que es realidad, porque sí sufrimos cuando tenemos que hacer esto, pero ese sufrimiento se transforma en nosotros en bendición. Él enseña que el sufrimiento soportado con un propósito correcto y de la manera correcta es la clave de la felicidad. Tenemos que padecer, sí, vamos a padecer en este mundo, pero ya no es sin causa, ya no es por nuestras causas, nuestra condición, sino es porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformar nuestra vida. En este mundo en donde todo el mundo se declara que los felices son aquellos que son ricos, los nobles, los triunfadores, los machos, los glamorosos, los populares, los famosos, los agresivos, donde piensan que esa es la felicidad. Pero eso no es el mensaje que nosotros proclamamos. Es perfectamente inverso a lo que nosotros estamos diciendo. Este mensaje que ha dado Jesucristo sobre las bienaventuranzas, el mensaje que Dios ha mandado, está fuera de estas normas del mundo, porque este reino no es de este mundo, es un reino del cielo, y ese camino lleva a la felicidad, y este camino, el camino al reino de los cielos, verdaderamente nos lleva a una prosperidad verdadera. No creamos que aquellos que son ricos verdaderamente son bienaventurados. Muchas veces son más afligidos,
porque su corazón está confiando en sus bienes. Están tan confiados en ello que se olvidan que tienen un Dios o que pueden acercarse a Dios. El hombre más sabio sobre el mundo, Salomón, durante muchos años en el mundo buscó la felicidad. Sobre su sangre corrían venas de su padre David. Él tuvo gran cantidad de oro y joyas. Dicen que llegó a hacer que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Tuvo inmensidad de flotas de barcos. Sus establos estaban llenos de los caballos más finos. Tuvo cientos de esposas seleccionadas entre las mujeres más hermosas del mundo. Comía los alimentos más suntuosos en las vajillas más finas, en los palacios más elegantes y con las personas más distinguidas. Fue aclamado en el mundo por su sabiduría, su poder y su riqueza. Pudiéramos pensar que Salomón al final de sus días era feliz. Sin embargo, este rey fabuloso y bendecido en sobremanera sobre todos estos bienes materiales, al fin de su vida y al culmino de ella, llegó a una conclusión: vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Jesús vino para anunciarnos a nosotros que el árbol de la felicidad no puede crecer en una tierra maldita. Las cosas terrenales ni siquiera pueden producir una felicidad terrenal duradera, mucho menos eterna. Muchas enseñanzas del día de hoy, muchas iglesias del día de hoy predican y están transmitiendo esta filosofía en el nombre del cristianismo y en el nombre de Jesús, en donde afirman que la fidelidad de Cristo garantiza a nosotros que tengamos prosperidad, que gocemos de una salud, que seamos ricos, que seamos exitosos y tengamos prestigio. Eso no es cierto. Esto no garantiza ninguna de estas cosas, pero sí garantiza que estaremos en el reino de los cielos, y eso es mejor que cualquiera de las cosas que le acabo de mencionar. Las cosas de este mundo se vuelven en un alimento para el orgullo, para la lujuria, para la satisfacción personal, pero estos son enemigos de la justicia de Dios y de la verdadera felicidad de la cual estoy hablando en cuanto a las bienaventuranzas. Jesús dijo en Mateo 13:22: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas. La verdadera felicidad de la cual le estoy hablando esta mañana está en un nivel mucho más alto que las cosas de este mundo. Está al nivel en lo cual nos lleva el Sermón del Monte. Bienaventurados, dice. Bienaventurados. Nos muestra una forma diferente de vivir, en una nueva forma diferente de pensar, una nueva forma diferente de ser, basado en normas de justicia, totalmente opuesta a cualquier impulso caído o en esa naturaleza no regenerada en el ser humano. Debemos de recordar que estas bienaventuranzas no son pronunciamientos, son pronunciamientos, no son probabilidades. Jesús nos dice que si los hombres tienen las cualidades de humildad, mansedumbre y todas las demás que le acabo de mencionar, es probable que sean felices. No dice que es probable que sean felices. Dice que si cumplimos con todas ellas, seremos bienaventurados. Abordaremos hoy la primera, la humildad. 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu. La palabra que se utiliza para definir la pobreza en esta parte de la escritura está tomada de la palabra griego potnos.
Viene de un verbo que significa encogerse o acobardarse o rebajarse. Lo relaciona con aquellos pordioseros de la época, aquellos que vivían en una miseria total, que mendigaban agachados, no siquiera levantaban su rostro, sino se encontraban inclinados y estiraban la mano para implorar una limosna. Estaban avergonzados de que pudieran ser reconocidos. A eso es a lo que se refiere. Y no que tengamos nosotros, sino es el reconocimiento de nuestra pobreza. Cuando Jesús está hablando sobre la pobreza de espíritu, no estamos hablando de que el hombre, que por naturaleza es insignificante y sin valor, esté elogiando que tenga o no tenga recursos. Cuando dice que los hombres son pobres de espíritus, no significa que no tengan recursos. Pobreza no significa espiritualidad. Jesús no enseñó que la pobreza fuera el sendero hacia la prosperidad espiritual. En contraste con la enseñanza del mundo, en donde la autoconfianza, la autosuficiencia y el yo, el debes creer en ti mismo, Jesús habla en cambio del reconocimiento de un hombre que por medio de su confesión se declara pecador, se declara rebelde, que cree y se conoce que no tiene ninguna virtud moral para acercarse a Dios. No hay en él algo digno de acercarse al Rey. Esa es la pobreza de la cual estamos hablando. El Señor se preocupa por nuestro espíritu, no por nuestros estados financieros. Quizá deberíamos de empezar a reflexionar. ¿Qué impide que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad delante de Dios? El reconocimiento de nuestra necesidad abre las puertas para que nosotros podamos verdaderamente dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Escribe una persona: pastor, ya no puedo seguir luchando contra esto, estoy totalmente agobiado. Contesta el pastor: alabado sea el Señor, quizás ahora des un paso atrás y dejas que Dios lo haga. Aquellos que son declarados pobres de espíritu no tienen bienes espirituales, saben que se encuentran totalmente en bancarrota, que deben suplicar porque venga a sus vidas. Es el Espíritu Santo la respuesta. Es su obra en nuestros corazones lo que provoca que nosotros podamos entonces llegar a esa plena dependencia con Dios. En nosotros no hay un recurso salvador. Solo podemos implorar por misericordia y gracia por parte de Dios. Cuando el orgullo ha desaparecido de nuestras vidas y nuestra confianza ha quedado por fuera, esto se ha desvanecido de nosotros, entonces podemos presentarnos con nuestras manos vacías delante de Dios diciéndole: Señor, te necesito en mi vida. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés declaró su indignidad y Dios pudo usarlo de un modo poderoso. Pedro era una persona agresiva, engreída y orgullosa, pero cuando Jesús proveyó milagrosamente esa pesca, él entendió y quedó tan intimidado que confesó: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Aún después de convertirse, el apóstol Pablo reconoció que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Todos estos hombres reconocieron su debilidad humana, su incapacidad, su pobreza. Cuando hablamos de pobreza, no estamos condenando a aquellos que tengan recursos. En la Escritura no se le condena a una persona por ser rico. Nicodemo era una persona rica, el centurión romano era una persona rica, José de Arimatea era una persona rica, Filemón
eran ricos y fieles. No está peleado con que tenga recursos, no. No pueden ser rechazados de acuerdo a su posición. Muchas personas, como le mencionaba hace un momento, les cuesta mucho trabajo llegar a este reconocimiento de la necesidad de Dios porque su confianza está en sus bienes, en sus posesiones, y eso impide que puedan llegar a esta humildad delante de Dios, a manifestar esta pobreza. Y esta bienaventuranza, el reconocimiento de la necesidad, es la primera parte de un proceso, porque las bienaventuranzas es un proceso paulatino de crecimiento en la vida del creyente. Entonces tenemos que partir que tenemos esa necesidad. Escribe Charles Spurgeon: una escalera, si ha de ser de gran utilidad, debe de ser el primer escalón cerca del suelo, o los escaladores débiles nunca podrán subir. Habría un gran desánimo para la fe que lucharía si la primera bendición hubiera sido dada a los de limpio corazón, o a ese excelente joven principiante que no hace ningún reclamo. Mientras que de la pobreza de espíritu puede llegar ahí sin ir más allá de su límite. Entonces, para poder comenzar en este proceso debemos de llegar a este reconocimiento, esa humildad, esa pobreza de corazón. Todo tiene que comenzar aquí. Este llamado no es para los puros, no es para los santos, los espirituales o los maravillosos. Es para todos aquellos que son pobres de espíritu. No es lo que tengo, sino lo que no tengo, el primer punto de contacto entre mi alma y Dios, dice Spurgeon otra vez. Jesús pone esta primera bienaventuranza porque la pobreza de espíritu, la humildad, es la base de todos los demás dones. Es un elemento fundamental para poder ser un cristiano. La necesidad, el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas. El orgullo no tiene parte en el reino del cielo. Una persona que tiene orgullo no puede entrar en el reino a menos de que se rinda verdaderamente. La puerta del reino es baja, dicen, y quien se mantiene erguido jamás podrá entrar por ella. No podemos o nunca podremos estar llenos a menos de que nos vaciemos, que mostremos nuestra pobreza. No podremos ser dignos hasta que reconozcamos nuestra indignidad. No podemos vivir a menos que admitamos que estamos muertos. Así como esperamos que de un árbol crezca un fruto, debemos esperar que los dones de la vida cristiana crezcan a partir de esa pobreza de espíritu en nuestras vidas. No podemos comenzar una vida cristiana sin esa humildad, si en nosotros hay orgullo o vanidad. Nadie puede recibir el reino del cielo a menos que reconozca que es indigno. La iglesia de la Odisea, vaya Apocalipsis 3:17 por favor, decía llena de orgullo: es tan solo una muestra de ello. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué había en esa iglesia? Orgullo. Orgullo en lo que habían hecho, en lo que tenían, creyendo que no tenían necesidad.
En donde el ego es exaltado, Cristo no puede estar. Donde nosotros mismos somos los reyes de nuestras vidas, Cristo no puede entronizarse. Debemos volvernos pobres de espíritu. Aquellos que son pobres de espíritu, tan pobres de espíritu, que tienen que mendigar, son recompensados. Ellos recibirán el reino de los cielos. Mientras alberguemos ilusiones en nuestros propios corazones o bajo nuestros recursos, nunca recibiremos de parte de Dios esa bienaventuranza. El reino de los cielos no se da en base a la raza, a los méritos ganados, al celo militar, a las riquezas. Se le da a los pobres, a los publicanos despreciados, a las prostitutas, a los que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y no lo intentan. Ellos claman por misericordia y solo ellos son escuchados. Los pobres de espíritu son aquellos que son levantados de las profundidades, del muladar, de lo más profundo, entre los jornaleros del campo, aquellos pobres de espíritu. Estas palabras suenan como si descubrieran a los dueños de nada y sin embargo describen a los herederos de todo. Feliz pobreza, dice. Los millonarios se hunden en la insignificancia. Los tesoros humanos se evaporan como el humo, mientras que para los pobres de espíritu permanece un reino ilimitado, sin fin, sin mancha, que los hace bienaventurados en la estima de aquel que es Dios sobre todos y bendito por los siglos, dice Spurgeon. El llamado es que nosotros seamos pobres en nuestro corazón y que pongamos en primer lugar esto en nuestras vidas. No podemos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. Nadie llora hasta que es pobre de espíritu. Nadie es manso con los demás hasta que tiene una visión humilde de sí mismo. Si no tiene su propia necesidad y pobreza, nunca tendrá hambre ni sed de justicia. Y si tiene una visión demasiado alta de sí mismo, le resultará difícil ser misericordioso con los demás. Quiero cerrar. Las enseñanzas del Sermón del Monte son para los creyentes de hoy y marcan el estilo distintivo de una vida que se caracteriza para los cristianos en nuestra época. Por desgracia, muchas de estas características no están en los cristianos de hoy. Las normas y las metas de este mundo han absorbido a muchos creyentes y los han conformado a la propia imagen de este mundo, metiéndolos bajo sus moldes. Esta forma de vivir, este nuevo modelo de pensar, tiene una nueva vida para nosotros. Somos llamados a cumplir las normas que Dios ha establecido para aquellos que han sido creados conforme a su imagen y a su semejanza. Él nos ha hecho volver a nacer según la imagen de su Hijo Jesucristo. Quienes no siguen tales normas como la dirección general de sus vidas, no tendrán una vida justa y aceptable delante de Dios. Dios ha creado a todo ser humano, pero pocos se vuelven a su hacedor con el fin de encontrarlo, de encontrar un propósito en sus vidas y de realizar los actos que Él demanda de nosotros. Son pocos los que se vuelven para aprender de Dios una nueva forma de vivir, de actuar, de decir, de cómo funcionar en este mundo y en esta sociedad. Pocos. El Sermón del Monte nos deja en claro
que los cambios internos también producen cambios externos. Y cuando nuestras actitudes y nuestros pensamientos son correctos, nuestras acciones evidencian esto en nuestras vidas. La humildad no es una obra humana para hacernos dignos a nosotros mismos, sino una obra divina para vernos indignos delante de Dios. Que no podemos cambiar nuestra condición. Por eso ninguna práctica de una aparente vida espiritual, algún sacrificio físico, alguna mutilación o otros esfuerzos humanos son ridículos e inútiles para podernos cambiar. El primer paso para poder experimentar esta humildad es quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios. Cuando en verdad estudiamos la palabra de Dios, cuando buscamos el rostro de Dios en oración, deseamos con sinceridad estar cerca de Él y agradarle, Entonces es cuando nos volvemos pobres de espíritu. El segundo paso para llegar a esta humildad, debemos de matar de hambre la carne que ha eliminado. Debemos de matar de hambre la carne eliminando todo lo que lo alimenta, La naturaleza carnal es el orgullo, y matar al hambre, a la carne, es evitar aquellas cosas que promueven el orgullo en nuestras vidas. En lugar de buscar alabanzas y elogios o popularidad dentro de la gente, debemos de tener cuidado de todo esto. Nada que alimente nuestro orgullo. Debemos de matar nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. El tercer punto, y quizá el más importante, debemos de pedirle humildad a Dios para nosotros. Debemos orar como decía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dejar mi ego, mi yo, mi vanidad, lo que yo quiero, lo que yo necesito, y cambiarlo por lo que tú quieres de mí. Reconocer nuestra indignidad, reconocer nuestro vacío, reconocer que no éramos dignos, que no había nada en nosotros de lo cual hubiéramos sido merecedores de lo que hoy obtenemos o que tenemos, es empezar a vivir en esa pobreza. Nada de lo que tú tienes o de lo que yo tengo es tuyo. Dios te lo ha dado todo. Tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú tengas. Entonces ahí empiezas a reconocer tu pobreza. Porque yo era pobre, pero el Señor aún ha extendido su misericordia y me ha dado a mí su bondad. Y quizás tienes bienes, gloria a Dios, qué bueno, pero te ha dado algo más que ello. Te ha invitado al reino de los cielos si tú verdaderamente te haces humilde de corazón. Póngase de pie, por favor. Cuando comenzamos esta charla, hablamos que le decía a Jesucristo: el reino de los cielos está aquí, ha llegado, dice. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es si ese reino está en nosotros. ¿Está en tu vida? ¿Dejas que gobierne tu vida? Y el primer paso para poder llegar a esto, hemos aprendido hoy, es reconocer nuestra pobreza. No hay nada en nosotros bueno. No había nada bueno cuando llegué a los pies de Cristo. No había nada que fuera digno de que Él se acercara a mí. Pero su misericordia se extendió. Su favor se extendió. Su gracia se extendió. Su fe salvadora llegó a mi vida y hoy sigo siendo nada. Pero con la certeza de que Dios está conmigo.
No podemos decir que el reino de Dios está entre nosotros si Él no gobierna nuestras vidas, si Él no se ha entronizado en nuestro corazón, si en mi corazón gobierno yo y hago lo que yo quiero. Bendita palabra de Dios, que nos enseña todas estas verdades, de manera que podamos recapacitar y accionar conforme a la verdad. Este proceso ha comenzado, y si verdaderamente hemos creído, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Nos corresponde ahora actuar conforme a ello, de manera que nuestras obras hablen de esto. Jamás podemos hablar que podremos heredar el reino de Dios si en nuestra vida y en nuestro corazón existe la autosuficiencia, el orgullo. El reino de Dios es para los humildes, aquellos que se saben miserables, que reconocen que espiritualmente estaban vacíos, que necesitaban ser llenados de Dios y su poder. Aquellos que reconocen que necesitan la obra del Espíritu Santo para ser guiados y en obediencia y en sujeción someterse al consejo y la dirección de Dios. Quizá tú y yo tengamos hoy que confesar esta mañana que nos ayude a desarrollar en nosotros un corazón limpio y recto delante de Él. Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto delante de mí. Padre, te damos gracias, Señor. Si en nosotros existe orgullo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a abandonarlo. Si nos creemos lo suficientemente buenos, Señor, para merecer algo, perdónanos, Señor. Mi Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de aquello que pueda estorbar, que la verdadera humildad venga a nosotros, Señor. Que el reconocimiento hacia ti venga, Señor. Que nuestra confianza no está en lo que tengamos, o en lo que somos, o en lo que creemos, sino en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por medio de tu palabra. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.